La puerta se abrió, y el silencio habló primero. Dos niños sentados en el suelo, compartiendo un trozo de pan duro. Sin luz, sin calefacción. El millonario se quedó inmóvil. Nunca había visto algo así. Y no estaba en la calle. Era la casa de su empleada. Ella apareció desde el fondo, pálida, temblando. No debía verlo así, susurró. Él miró a los niños, luego a ella, y entendió que durante años había vivido rodeado de lujos, mientras algo imperdonable ocurría frente a sus ojos. Pero lo que nadie imagina es lo que él hizo después, porque esa noche no solo cambió su vida, también destapó un secreto que llevaba demasiado tiempo enterrado. La mañana empezó como cualquier otra, con el sonido lejano del tráfico y el reflejo del sol golpeando los cristales de un ático que parecía suspendido por encima del resto de la ciudad. Javier se ajustó los gemelos frente al espejo sin mirarse realmente. Llevaba años repitiendo los mismos gestos, a la misma hora, con la misma exactitud. Su vida funcionaba así, ordenada, limpia, silenciosa. En la cocina, Lucía ya estaba allí. No hizo ruido al moverse. Nunca lo hacía. Colocó la taza de café en su sitio exacto, revisó que no hubiera una sola gota fuera del plato y dio un paso atrás, esperando. Tenía el cabello recogido, las manos enrojecidas por el frío y una expresión serena que no delataba cansancio, aunque lo llevaba encima como una sombra. «Buenos días, señor Javier», dijo. Él asintió sin levantar la vista del móvil. Lucía llevaba 3 años trabajando en esa casa. 3 años entrando antes de que amaneciera y saliendo cuando ya nadie la esperaba. Sabía cómo le gustaba el café, cómo doblar las camisas, qué música no poner. Pero Javier no sabía nada de ella, ni siquiera su edad exacta. Ese día, sin embargo, algo fue distinto. Lucía miró el reloj por primera vez en meses. Dudó. Respiró hondo. «Hoy, llegaré un poco más tarde», dijo, casi en un susurro. Javier levantó la mirada, sorprendido, no por el retraso, por el temblor apenas perceptible en su voz. «¿Pasa algo?», preguntó, más por cortesía que por interés. Lucía negó con la cabeza demasiado rápido. «No, señor, nada importante». Pero Javier la observó un segundo más de lo habitual. Había ojeras nuevas, y algo en los ojos. No era tristeza, era urgencia. No dijo nada. A mediodía, Lucía no estaba. La casa permanecía impecable, pero faltaba su presencia silenciosa. Javier se encontró caminando por el pasillo sin saber por qué, deteniéndose frente a la puerta del cuarto de limpieza. Cerrada, vacía. Por primera vez en años, llegó tarde a una reunión. Esa misma tarde, al salir del edificio, la vio. Lucía cruzaba la calle con paso rápido, mirando atrás como si temiera llegar tarde a algo que no podía esperar. Javier dudó. No solía seguir a nadie, pero algo lo impulsó a hacerlo. Quizá fue la mirada de la mañana. Quizá fue el silencio acumulado de tantos años. La siguió a distancia. El coche dejó atrás las avenidas amplias y luminosas. Los edificios cambiaron. Las fachadas se volvieron grises, descuidadas. El asfalto, irregular. Javier frunció el ceño. Nunca iba por allí. Lucía se detuvo frente a un bloque antiguo, sin ascensor. Subió las escaleras de 2 en 2. Javier apagó el motor. Durante unos segundos, se quedó dentro del coche. Dudó. Aquello no era asunto suyo. Pero ya estaba allí, y no pudo darse la vuelta. Las escaleras olían a humedad. El sonido de una radio vieja se filtraba desde algún piso. Subió hasta el tercero. Frente a la puerta, escuchó voces infantiles, risas breves. Luego silencio. Tocó. La puerta se abrió lentamente. 2 niños lo miraron desde el suelo. Uno sujetaba un trozo de pan. El otro lo observaba como si fuera un tesoro. Tenían las mejillas hundidas, los labios secos. No parecían sorprendidos de ver a un extraño. Solo cansados. Javier sintió que el aire se le detenía en el pecho. «Mamá», dijo el mayor. Lucía apareció desde el fondo del pasillo. Al verlo, se quedó paralizada. El color abandonó su rostro. «Señor Javier», murmuró. «Yo». No pudo terminar la frase. Él no respondió. Sus ojos recorrieron la casa. Las paredes descansadas. El suelo frío. Una mesa pequeña con 2 platos vacíos. Una bombilla desnuda colgando del techo. «¿Viven aquí?», preguntó al fin. Lucía asintió,
con la cabeza baja. Sí. ¿Ellos? Mis hijos. El silencio se volvió pesado. Incómodo. Los niños observaban sin entender. Javier dio un paso atrás. No sabía, dijo, casi para sí mismo. Lucía apretó los labios. Nadie pregunta. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un golpe. Él salió sin despedirse. Lucía cerró la puerta despacio. Apoyó la espalda contra ella y se dejó caer al suelo. No lloró. Solo cerró los ojos. Sabía lo que vendría después. Siempre venía lo mismo. Esa noche, Javier no pudo cenar. La imagen de los niños se repetía una y otra vez. El pan, el suelo, la mirada del mayor, demasiado adulta para su edad. Pensó en su nevera llena, en las luces que nunca se apagaban, en la comodidad que había dado por sentada. Y por primera vez, la casa le pareció demasiado grande. Al día siguiente, Lucía llegó puntual. Como siempre, limpio, ordinó, preparó el café, esperó. A media mañana, Javier la llamó a su despacho. Lucía entró con las manos juntas. Ya había aceptado lo inevitable. Si es por ayer, empezó. ¿Por qué no dijiste nada? Interrumpió él. Lucía levantó la vista. Sus ojos no tenían rabia, solo cansancio, porque decirlo no cambia nada. Javier la observó en silencio. Puedes retirarte, dijo finalmente. Lucía asintió. No pidió explicaciones. No discutió. Recogió su abrigo. Antes de salir, se giró. Gracias por el trabajo, señor Javier. Cerró la puerta con cuidado. Como siempre, Javier se quedó solo, rodeado de éxito, de poder, de silencio, y sin saberlo, acababa de cometer una injusticia que cambiaría el rumbo de muchas vidas. Pero aún no lo sabía. Y Lucía tampoco sabía que lo peor todavía no había llegado. Lucía tardó más de una hora en llegar a casa aquel día. Caminó sin rumbo, con el abrigo cerrado hasta el cuello aunque no hacía frío. Cada paso pesaba, no por el cansancio, sino por la certeza. Cuando abrió la puerta del piso, los niños levantaron la mirada al mismo tiempo. «¿Mamá?», preguntó Mateo. Lucía sonrió, pero fue una sonrisa frágil, a punto de romperse. «Todo está bien», dijo, dejando el bolso en el suelo. «Venid». Se sentaron los tres en el suelo, como tantas noches. Clara apoyó la cabeza en su hombro. «¿Mañana trabajas?», preguntó la niña. Lucía tardó en responder. «Mañana veremos». Esa noche no durmió. Repasó cada gesto, cada palabra, cada silencio de los últimos años. Recordó el día que aceptó aquel trabajo, el sueldo justo, el trato correcto, y su decisión de no decir nada. Nunca, porque había aprendido que, para algunos, la pobreza solo existe si estorba. A la mañana siguiente, Javier despertó antes de lo habitual. La casa estaba en silencio, pero ya no era el mismo silencio. Era incómodo. Se sentó en la cocina con el café intacto y, sin saber por qué, abrió un cajón que casi nunca tocaba. Dentro había sobres antiguos, documentos que no revisaba desde hacía años. Entre ellos, una carpeta olvidada. La abrió. El nombre lo hizo quedarse inmóvil. Lucía Fernández. Frunció el ceño. Sacó los papeles. Informes antiguos. Solicitudes. Una carta fechada 10 años atrás. Leyó despacio. Y entonces lo entendió. Lucía no había llegado a su vida por casualidad. 10 años antes, una de sus empresas había subcontratado una obra. Un accidente. Un obrero muerto. El informe decía fallo humano. El caso se cerró rápido. Demasiado rápido. El nombre del obrero aparecía allí. Marcos Fernández. Javier sintió un nudo en el estómago. Lucía era su viuda. El silencio de la casa se volvió insoportable. De pronto, cada gesto de ella cobraba otro significado. La puntualidad extrema, el silencio, la forma en que nunca pedía nada. No era sumisión, era resistencia, y él la había despedido. Mientras tanto, Lucía salió temprano, no a buscar trabajo. Fue al colegio de Mateo. La llamaron a media mañana. Su hijo no ha desayunado, dijo la profesora con cuidado. No es la primera vez. Lucía apretó el teléfono. Lo sé. Colgó y se quedó sentada en un banco, sin fuerzas. Miró sus manos. Pensó en Marcos. En cómo prometió que los niños no pasarían hambre. En cómo el mundo no había cumplido su parte. A media tarde, llamaron a la puerta.
Lucía no esperaba a nadie. Abrió. Javier estaba allí. No llevaba traje. No llevaba prisa. Tenemos que hablar, dijo. Lucía no respondió. Se hizo a un lado. Los niños miraban desde el pasillo. Javier entró despacio. Reconoció el lugar. No como visitante. Como responsable. Yo no sabía quién eras, empezó. Pero debería haberlo sabido. Allí no mira. Lucía lo observó sin interrumpir. Mi marido murió en una de sus obras, dijo ella. Y usted siguió adelante. Javier bajo la mirada. Sí, yo no buscaba venganza. Solo trabajo, dignidad. Y yo te fallé. El silencio volvió a caer. Pero esta vez no era vacío. Era pesado. Te despedí creyendo que estaba siendo justo, continuó Javier. No lo estaba. Estaba protegiendo mi comodidad. Lucía respiró hondo. ¿Y ahora qué? Javier sacó un sobre. No se lo ofreció de inmediato. No quiero que esto sea caridad, dijo. Quiero asumir responsabilidad. Por Marcos. Por ti. Por tus hijos. Lucía negó con la cabeza. El dinero no devuelve el tiempo. Lo sé, pero puede cambiar el futuro. Mateo dio un paso al frente. ¿Mi papá trabajaba para usted? Javier se agachó frente a él. Sí, y fue valiente. Mateo lo miró fijamente. Entonces, ¿por qué nos dejó solos? La pregunta cayó como un golpe. Javier no tuvo respuesta inmediata. ¿Por qué a veces los adultos fallamos? Dijo al fin. Y tardamos demasiado en darnos cuenta. Lucía sintió que algo se rompía por dentro. No era rabia, era cansancio acumulado. Durante años limpié su casa, dijo. Escuché sus llamadas, vi su vida, y nunca dije nada, porque pensé que así protegía a mis hijos. Hoy me doy cuenta de que solo estaba enseñándoles a aguantar. Javier se puso en pie. No quiero que sigan aguantando. Al día siguiente, la historia salió a la luz. No por él, por un antiguo informe que reapareció, por un periodista que decidió mirar donde nadie había mirado, por una verdad que llevaba años enterrada. La empresa asumió responsabilidades. Hubo consecuencias, no milagros, pero sí cambios reales. Lucía volvió a trabajar, no como empleada invisible, como persona reconocida, con un contrato justo, con horarios humanos. Javier no se convirtió en un héroe. Aprendió algo más difícil, a escuchar, a mirar, a aceptar que poder sin conciencia es otra forma de violencia. Una tarde, Lucía observó a sus hijos hacer los deberes en la mesa nueva del comedor. La luz entraba por la ventana. No era lujo, era calma. Mamá, dijo Clara, ¿ya no tenemos que tener miedo? Lucía sonrió. No tanto como antes. Esa noche, Javier volvió a su ático. Seguía siendo grande, pero ya no se sentía vacío. Había aprendido que el verdadero éxito no está en lo que uno posee, sino en lo que es capaz de reparar. Porque la injusticia no siempre grita. A veces limpia en silencio, cocina, ordena y espera. Y solo cuando alguien se atreve a mirar de verdad, la vida empieza a cambiar. La historia de Lucía y Javier nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide por el dinero, las posesiones o los lujos que acumulamos, sino por nuestra capacidad de mirar al otro con ojos humanos. Muchas veces creemos que cumplir con nuestras responsabilidades es suficiente, que mantener el orden y la rutina nos exime de ver lo que ocurre más allá de nuestro propio mundo. Pero la vida nos enseña que el silencio y la indiferencia también pueden herir, y que la injusticia más profunda no siempre es visible. Se esconde en los rincones de la cotidianidad, en los hogares donde la lucha por la dignidad y la supervivencia se libra en silencio. Lucía nos muestra que el sacrificio verdadero no siempre es heroico a ojos del mundo. Su vida estuvo marcada por la pérdida, la soledad y la necesidad de proteger a sus hijos a cualquier precio. Sin lujos ni reconocimiento, su fuerza se manifestó en actos simples. Asegurarse de que los niños comieran, de que tuvieran un techo sobre sus cabezas, de que aprendieran a vivir con dignidad incluso en medio de la escasez. Cada gesto silencioso, cada renuncia personal, es un recordatorio de que el amor parental es una fuerza incomparable. Nos enseña que proteger y cuidar, incluso cuando nadie observa, es la forma más pura de valentía. Javier representa otra lección vital. La riqueza y el poder no son absolutos y carecen de conciencia. Sus años de indiferencia no fueron malintencionados, fueron la manifestación de un mundo donde mirar para otro lado se normaliza, donde la comodidad personal se antepone a la justicia y la humanidad. Sin embargo,
La historia nos muestra que nunca es tarde para abrir los ojos, reconocer errores y asumir responsabilidades. La verdadera transformación surge cuando entendemos que nuestras decisiones afectan vidas y que la reparación no es un favor, sino un acto de justicia y humanidad. El encuentro entre estos dos mundos, el de la vulnerabilidad y el del poder, revela la fuerza de la compasión y la empatía. Cuando alguien se atreve a mirar de verdad, cuando deja de juzgar superficialmente y se detiene a escuchar y actuar, puede cambiar el rumbo de muchas vidas. La historia enseña que no basta con sentir pena. La acción consciente, aunque pequeña, tiene un efecto profundo. La justicia no siempre llega a través de castigos o recompensas materiales, sino a través de la restauración del respeto, la dignidad y la esperanza que se habían perdido. Finalmente, la historia nos recuerda que la humanidad se encuentra en los gestos cotidianos, en la mirada que comprende sin juzgar, en la mano que se ofrece sin esperar nada a cambio, en la atención que se brinda a quienes dependen de nosotros. Nos enseña que la verdadera riqueza es emocional, y que la vida se mide por la capacidad de amar, de sacrificarse y de actuar con justicia y compasión. Nos invita a preguntarnos, ¿a cuántos hemos ignorado en nuestra rutina? ¿A cuántos podríamos ayudar si decidiéramos ver más allá de nuestro mundo? Cada acto de humanidad tiene un eco, y cada sacrificio silencioso, como el de Lucía, merece ser reconocido y respetado. La moraleja final es clara y profunda. Amar a nuestros hijos, cuidar de los más vulnerables, reparar los errores propios y actuar con compasión no es solo un deber moral, es la esencia de nuestra humanidad. No hay grandeza sin empatía, ni justicia sin acción consciente. Cuando elegimos mirar, comprender y actuar, estamos construyendo un mundo donde la dignidad y el amor prevalecen, y donde el sacrificio y la humanidad se reconocen como los verdaderos tesoros de la vida.